Hermanos míos, hoy vengo con este testimonio a cada uno de ustedes, a poderles, hermanos, alentarles a cada uno donde quiera que te encuentres, hermanos. Bueno, hermanos, yo era desde niña, servía el evangelio. Mi padre, mi madre son cristianos. Un día, cuando yo tenía 7 años, si me acuerdo, 7, 8 años, en ese tiempo, hermanos, llegó acá el pueblo de Mayapo, esa enfermedad de cólera. Entonces, hermanos, en ese tiempo, mi padre ha fallecido. Bueno, hermanos, en ese tiempo, uno de los 5 hermanos que tuve, hermanos, ha quedado con recién nacido, hermanos. Y mi mamá quedó viuda. En ese tiempo, hermanos, seguíamos en los caminos del Señor. Somos 5 hermanos y mi madre viuda en ese tiempo. Servíamos nosotros todos los que hayamos quedado 5 huérfanos. Siempre iba a la iglesia con alegría, con mis hermanos, con mi madre porque nos llevaba. Y hermanos, en ese tiempo, hermanos, no sabía porque dicen, no, el hombre no sabemos el tiempo, ni la hora, ni el día que va a suceder. Solo Dios sabe lo que acontece al tiempo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, para mí ha sido un gran gozo servir al Señor desde muy niña. Hermanos, en ese tiempo seguía en el evangelio hasta que llegó un tiempo, hermanos, cuando tenía 13 años, hermanos. Desde muy pequeña mi mente era muy madura y veía a mis hermanos, veía a mis hermanos más pequeños y decía, ¿qué estoy haciendo? Estoy quitando un plato de mis hermanos. Yo tengo que trabajar. Mejor sería salirme del estudio y cuidar a mis hermanos para que así ellos para que así puedan comer. Yo le voy a dar el plato que yo como. Quería darle todo a ellos. Quería convertirme en un padre. Vendía leñas para poder apoyar a mis hermanos en estudio. Comenzó mi juventud en ese tiempo de esa manera, hermanos. Pero no me descuidaba del evangelio. Iba, estudio dominical, al ayuno de los niños. En ese tiempo las pastoras nos hacíamos hasta mediodía un ayuno. Seguíamos, así estaba, hermanos. Pero de ahí llegó mi tía de Lima y me dijo, hija, ¿no quieres ir a Lima? Eso fue, hermanos, cuando me dijo, cuando todavía en este pueblo de Mayapo no había movilidad para poder ir. Solamente en ese tiempo se viajaba con bote hasta Sibia. Entonces, hermanos, cuando llegó, mi tía me había dicho en broma, pero yo lo tomé a pecho, le dije, entonces me voy. Trabajo desde allá y mandaré a mis hermanos, dije. Y mi mamá me dice, no, hija, eres pequeña, ¿cómo te vas a irte? Y a mi madre le dije, mami, yo voy a trabajar para mis hermanos. Y en ese tiempo, hermano, yo me fui con mi tía a la ciudad de Lima, hermanos. Bendito sea Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, yo me fui y, hermanos, comencé en las mañanas, hermanos, trabajar
y en la tarde estudiar, hermanos. Bendito Señor. Entonces, hermanos, ya cuando trabajaba, mi tía mandaba algo de dinero a mi madre. Hacía que así, era muy pequeña, pero mi mente, hermanos, ya está más avanzada. Entonces, hermanos, y así pasaron. Llegó un tiempo, hermanos, dijo mi madre, ya vas a entrar a los 15 años. Hija, mejor vamos, porque mi madre vino a visitarme, faltando 2 semanas para mi cumpleaños, vino a la ciudad de Lima y me hizo volver acá al pueblo de Mayapo. Y yo estaba acá, ya regresé con mi madre acá al pueblo de Mayapo. Entonces, hermanos, ahí comenzó que en ese tiempo cuando yo volví, habrá pasado un mes de mi regreso de la ciudad de Lima. Entonces, hermanos, ahí conocí, hermanos, un hombre que he llegado a convivir, hermanos. En ese tiempo llegué a convivir, conociendo en mi juventud a ese hombre, llegué a convivir, hermanos, y bueno, hermanos, la vida no ha sido fácil, hermanos. Al llegar adolescente, el hombre ya me ganaba con 9 años. Entonces, hermanos, cuando llegué a convivir, hermanos, desde ese momento mi madre me decía, tú no estás en esa etapa de poder llegar a convivir con un hombre que te gana por tantos. Tú eres todavía aún una niña, un adolescente. Sirve al Señor y el Señor obrará en ti, me decía mi madre. Y yo le decía a mi madre, no, Él es para mí. Entonces, desobedeciendo a mi madre, hermanos, yo ese tiempo ya llegué a convivir, hermanos. Me alejé de mi madre y el hombre me llevó a su casa. En ese tiempo, cuando llegué a convivir, a mi mamá dejé llorando y mi madre me decía, solo oraré por ti, no hay nada que hacer porque tú tienes un carácter que el hombre no va a poder ayudarte porque solo Dios puede ayudar tu ira, lo que tú estás hoy en día, como te transformas. Bendito sea el Señor. En ese tiempo, cuando llegué a convivir, hermanos, convivía, pero hermanos, en ese tiempo yo recibía maltrato física, psicológicamente, hermanos. Entonces, hermanos, pasó el tiempo, pasa el día, los años, hermanos. Ya ocurría en mí todo, hermanos. Me pegaba, me maltrataba, hermanos. Pero yo decía, yo estaba alegre porque estaba cegado del hombre que estaba a mi lado, hermanos. Entonces, hermanos, a mí no me había importado todo lo que estaba pasando en mi vida, hermanos. El enemigo, el diablo, había cegado, hermanos, mi mente y mi corazón. Estaba totalmente, hermanos, entregado a Él. Y me olvidé de Dios. Y andaba así, hermanos. Llegó el tiempo cuando tenía 19 años, hermanos. Bueno, hermanos, en ese tiempo me embaracé. Tenía 3 meses de embarazo. En ese tiempo, cuando estaba teniendo 3 meses de embarazo, a él, bueno, hermanos, lo asesinaron, hermanos. Entonces, hermanos, cuando él murió, hermanos, me quedé viuda con 3 meses de embarazo. De ahí, hermanos, pasan los meses, cuando tenía ya 8 meses de embarazo, los familiares se levantaron, hermanos, y me sacaron de la casa sin nada, hermanos, con ropa encima. Porque hermanos, Dios, pero Él no me dejaba. Él ya estaría diciendo para mí, no te preocupes. Pero hermanos, cuando me sacó,
Yo dije que me va a recibir por la desobediencia que tuve. Mi madre no me va a recibir. ¿A dónde voy a ir? Dije. Yo fui, humildemente volví a la casa de mi madre. Le dije, mamá, antes que termine de hablar, mi madre me abrazó. Me dijo, hija, yo siempre estaré para ti, aunque conmigo estás así como rebelde. Me abrazó, me dijo, ven. Entonces, hermanos, yo terminé estando en la casa de mi madre. Llegó la hora de dar la luz, hermanos, en mi casa. Así pasaron los meses, hermanos, y cuando yo estaba ahí viviendo, hermanos, mi hijo nació ciego, nació con una dificultad, un niño discapacitado que no caminaba, hermanos. Pero cuánta misericordia tiene Dios, que Dios no es malo, Dios es bueno para todos nosotros, hermanos. Porque Él hizo en mi vida, hermanos, de ese momento en que yo no me daba cuenta, Él estaba ahí, hermanos. Yo dije, cuando yo estaba en el mundo, ya Dios para mí ya no existirá, dije, ya no me escuchará. Cuando estaba en el mundo, ¿para qué voy a decir, Dios mío, y he hecho esto y he hecho esto? Si tú no me vas a escuchar porque yo me comporté mal contigo. Yo quiero suplicarte, quería rogar a Dios, pero de mi boca se volvía, la súplica se volvía. Pensaba en mi ignorancia, hermanos, que Dios no me respondería, pero Él tenía planes en mi vida, hermanos. Aleluya, bendito sea el Señor. Él ha hecho tantas cosas y lo sigue haciendo, hermanos. Hermanos míos, en ese tiempo, cuando mi hijo ha fallecido, hermanos, yo como carne pensé, hermanos, wow, ¿qué será de mí cuando mi hijo crezca? Cuando él esté adolescente, ¿qué será? Yo decía a mi humanidad, hermanos, pero Dios, como me bendijo esa joya, y así mismo, porque todas las joyas son de Dios, hizo volver a donde pertenecía, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. En ese tiempo, cuando mi bebé fallece, hermanos, me quedé soltera. 21 a los 22 años comenzó esa etapa de adolescencia en mi vida, hermanos, donde yo, hermanos, comenzaba, aunque pasó sufrimiento en mi vida, no me arrepentí, hermanos, no me reconcilié con el Señor, seguía en el mundo, hermanos, porque, hermanos, Dios ya mediante, cuando yo llegué de la convivencia, hermanos, me estaba cuidando, pero yo no me daba cuenta cuánto hoy en día, hermanos, así a las personas. Hermanos, hoy en día cega el demonio, el enemigo es vengativo. Él no está durmiendo, Él está ahí siempre como león rugiente para a nosotros seguirnos, hermana. Ahí está. Bendito sea el nombre del Señor. Seguí, hermanos, en el mundo, aún desde pequeña, conociendo el Evangelio, conociendo al Señor. Yo seguía en el mundo, hermanos. No había arrepentimiento en mí. No me dolía lo que pasaba en mí, hermanos. Gloria al Señor. Todas las cosas que pasaban, hermanos, cuando tú eres joven y cuando no hay dolor en tu carne, no sientes un arrepentimiento, no sientes, aunque Dios te llama en sueños, en visiones, aunque una hermana te visite, hoy que tú me estás escuchando, yo sé que tú me escuchas, amigo, amiga, tú me estás escuchando. Cuando Dios ama a uno, Él no nos va a dejar, Él siempre va a perseverarte. Él te ama, Él nos ama. Gloria, aleluya. Cuando tenía 22
21 años comenzó la adolescencia, esa etapa en mi vida. Comencé a corretear como un animal que no tiene control, amados hermanos. Yo en ese tiempo, en esa edad, yo correteaba, yo hacía tantas cosas, muchas cosas que no le agrada al Señor y a los ojos del Señor. Hoy en día agradezco al Señor porque Él me ha vestido como estoy, porque antes no era agradable al Señor. Yo andaba en la perdición. Yo era una persona rebelde, aún más rebelde me había vuelto, hermanos. Una persona grosera, una persona que no le agradaba al Señor y ya decía, ya, para mí ya no, ya. Y entonces, ¿quién es mi dueño? Decía. Entonces, hermanos, llegó ese tiempo cuando a los 22 años, mi casa era la discoteca, hermanos. Mi casa era, los sábados y domingos era la discoteca, hermanos. Y si no iba los lunes, los fines de semana, o la semana, hermanos, me ponía a pichar coca. Hermanos, pichaba coca hasta la 1, 2 de la mañana. Hasta esas horas sentaba, hermanos. Bendito sea Jehová de los ejércitos. En esas horas, hermanos, yo fumaba hasta con cigarros, hermanos. Me sentaba, hermanos. Yo agarraba a disfrutar de la vida, supongamos, hermanos. Yo dice que estoy haciendo bien, hermanos. Pero ahí avanzando el tiempo, hermanos, pasan los tiempos, hermanos. Cuando estoy andando discoteca en las fiestas, hermanos, haciendo cosas paganas, hermanos, cosas que no le agradaba al Señor, ofendiendo a mis vecinos, haciendo tantas cosas, hermanos. Bendito Jehová de los ejércitos. Así cuando estaba, hermanos, hoy tengo una niña también especial, ¿no? Tiene 10 años. En ese tiempo cuando yo llegué a convivir, hermanos, también, hermano, cuando estoy andando así, hermanos, en ese tiempo de 2008, 2009, hermanos, conocí al padre de mi hija. Bendito Señor. Conocí y hermanos también, ahí mi mamá me dice, un rato hija, ven. Y fui, hermanos, y me dice mi madre, ese hombre no te conviene, ese hombre no es para ti, me dice mi madre. Y le respondía, ¿a ti quién te ha dicho? ¿A ti quién te habló que no es para mí? ¿Cómo sabes que no es para mí? Él me quiere, Él me ama. Gloria santo al Señor. Él me decía así mi mamá y le decía, yo sé lo que hago, yo soy grande, yo sé, ya tengo mi edad, yo sé lo que hago, déjame. Yo desobedecía a mi madre muchas veces. Muchas veces a mi madre yo le decía, déjame. Y si tú no me dejas, ¿yo cuándo voy a saber cuál es malo el bueno? No te digo de esa parte, Dios va a poner tu idóneo, me decía. Ya, yo le decía, bendito Jehová, yo le decía, eso no es así. Y yo seguía en los malos pasos, seguía en ese camino. Entonces el hombre me llevó a Pichanaki. Cuando me llevó a Pichanaki, hermanos, él ahí me maltrataba, pero yo decía, no pasará, cambiará, decía, hermanos, y yo seguía en ese camino, hermanos. Y cuando ahí estábamos, hermanos, unos 5 meses por Pichanaki, hermanos, yo volví de los 5 meses a Mayapo. Volví ya no era la Elizabeth que era antes, sino ya era otra persona. Entonces, hermanos, cuando volví, mi madre me abraza, me dice, ¿cómo estás, hija? ¿No ves, madre, cómo estoy? Estoy bien. No le decía que el hombre a mí me maltrataba.
No le decía que él hacía muchas cosas conmigo, que me engañaba todo. Entonces, amados hermanos, cuando estábamos en Mayapo, él me dice, vamos para Puerto Maldonado. Y nos fuimos a Puerto Maldonado. También mi madre me dice, me suplica, me dice, hija, ¿dónde vas a ir? Tú no conoces ese lugar. Ahí te pueden matar, ahí te pueden hacer muchas cosas, me dice. Ya vas a comenzar, mamá. Ya no comiences, voy a ir. Yo estoy volviendo de Pichanaki. Y ahí tampoco no me va a pasar nada, sigue la desobediencia, hermanos. Bendito sea Señor. Me fui a Pichanaki, me fui a Puerto Maldonado. Ahí estaba, hermanos, 2 años, hermanos. Cuando estaba 2 años allá, hermanos, comenzamos a trabajar, a hacer como cualquier persona que hace, hermanos. Bendito sea el Señor. Nos fuimos a zona minera, hermanos. Ahí, hermanos, yo comencé de cocinera a trabajar, mi pareja, bueno, hermanos, a trabajar, a machetear, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, trabajamos y, hermanos, allá en la ciudad de Puerto Maldonado, hermanos, abundan, hermanos, esa oscuridad de los bares, cuadras y cuadras, hermanos. Y en ese tiempo, hermanos, comenzó a cambiar mi pareja. En ese tiempo ya no le gustaba, hermanos. Ya, hermanos, volvía a pegarme, a celarme, aún, hermanos, dejándome encerrada en la casa con candado, hermanos. Aún así como el demonio le acegaba el pensamiento, hermanos, y a mí me volvía a maltratar, a ultrajar, hermanos. Llegaba, hermanos, y abusaba de mí, hermanos. Hacía muchas cosas lo que él quería, porque no vivíamos en la ciudad mismo de Puerto Maldonado, vivíamos 8 horas, 9 horas en el monte, hermanos. Bendito sea el Señor. En ahí, hermanos, es muy difícil salir, hermanos, a la ciudad, al pueblo de Puerto Maldonado. Es trocha. Y no podía cómo escapar, hermanos, no tenía salida. Ahí cuando me maltrataba, hermanos, yo traté de escapar por un camino, hermanos, hasta alcanzar una lancha, hermanos, para poder venirme. Pero él me alcanzó y me llevó arrastrada de mi cabello, hermanos. Me llevó, hermanos, y me hizo volver al lugar, hermanos. Entonces me dijo, volviendo, hermanos, este dinero tú lo vas a guardar. Pero si un día de mí te alejas o te vas callado, con tu vida vas a salir con mi dinero, me dijo. Me amenazó y tenía que quedar, hermanos, ahí en ese campamento, hermanos, sirviéndole a él. Con ojos hinchados, maltratado, hermanos, callado donde no había mi familia a quien acudir, hermanos. Aleluya. En ese tiempo, hermanos, cuando se puso a tomar en ese campamento, se puso a tomar, hermanos. Entonces en ahí comenzó, hermanos, con su amigo, cuando comenzó a tomar. De la nada el enemigo le inquieta, hermanos, y entra y encima me comienza a maltratar, hermanos. Yo le dije, ya no te aguanto, le contesté. Me dijo, tú ya estás ya pasándote conmigo. Y, hermanos, me agarró de los pies, hermanos, y había por los suelos espinas, habían pedregales, pero a él no le había importado. Me terminó a patadas en mi barriga, en la cabeza, en todo lugar, hermano, en todo sitio de mi cuerpo. Me arrastró por ese piso, hermanos. Me arrastró, me dijo, aquí nadie te va a encontrarte, aquí vas a morir, me dijo, y me arrastró a un desierto donde estaban las cascajillas, piedras así amontonadas. Ahí me abandonó, hermanos. Si quieres, ahí muérete. Y si te quieres librar, bueno, si sales, saldrás. Si no, los animales te comerán, me dijo. Bendito sea el Señor. Yo me senté ahí
y uno de sus amigos pasaba a comprar. Bueno, bendito sea el Señor. Esa hora de la 1 de la mañana le faltó sus licor. Y entonces me vio llorando, le dijo: señora, hasta mañana ocúltate en mi campamento, ya te irás. El Señor me ocultó y yo estaba ahí oculta, pero me encontró, hermanos. Me encontró y el hombre me arrastró de nuevo. Y en eso, hermanos, cuando de nuevo me arrastró, me dijo: mejor te mato acá y termina. Gloria a Dios, aleluya. Y tantos trabajadores que habían ahí, hermanos, a mí me defendieron, hermanos. En ese tiempo, hermanos, de nuevo volví a ese Cascajía. En ahí, hermanos, lloré amargamente, le dije: madre, ¿dónde estás? Por desobedecerte pasa lo que estoy pasando. ¿Por qué, hermanos, te hablo este testimonio? No es fácil, pero nada imposible. Lo que ha pasado en mi vida, estoy contando, hermanos, porque hoy en estos tiempos, hermanos, está pasando así como está pasando, hermanos, a los jóvenes, aún a los adultos, hermanos. En ese tiempo me recordé la palabra que me decía mi madre: ¿a dónde vas a ir tan lejos donde no tienes familia? Cuando te pasa algo, ¿quién te va a socorrer?, me dijo mi madre. Esa palabra llegó en mí, dije: mamá, sálvame. Mamá, ya no me comportaré mal, madre. Mamá, ven por mí. Ya estaba como loca hablando, porque yo decía que Dios no me escuchaba, porque yo decía, porque yo estaba en el mundo, hermanos. Yo estaba en el mundo y yo decía: ¿para qué voy a orar si yo desobedecí a Dios y Él para mí no me va a escuchar? Llamo a mi madre, dije: sácame de acá, mamá. Porque hay un dicho: una madre siente a su hijo. Si está llorando, si está ahí pasando muchas cosas en su vida, ellas sentimos las madres de nuestros hijos. Entonces, amado hermano, le tocaba trabajar al día siguiente. Ya estaba en el monte yo oculta. Volví, pero la plata no la había llevado, hermanos. Ahí estaba. Y hermano, agarré esa plata y después me fui a Puerto Maldonado. Pero hermano, como el hombre es astuto, hermanos, él me había trabajado, hermano. Existe esa maldad, existe esa suciedad, hermanos. Tanto maltrato, tanto abuso, hermanos. Yo no lo quería dejar, hermanos. Seguí en ese tiempo, hermanos. Y había un tiempo que llegó a ese trabajo policías, hermanos, porque mineros ilegales son, hermanos. Entonces cuando llegó, hermanos, me dijo él mismo, porque yo había dicho solamente esta palabra: dicen que tú eres misericordioso. Yo cuando era niña, Señor, te decía: te voy a alabar así, mira papá, mis manos te alabarán. Recogí mi mano, le dije: soy una pecadora, si me escuchas, sácame de acá. Aunque no sé dónde estés, no te puedo ver, le dije. Entonces, hermanos, ha llegado un tiempo, hermanos, y él me dice: ya no va a haber trabajo, vámonos al pueblo de Mayapo. En ese tiempo, hermano, mi alma se gozaba adentro de mí. Nos volvimos, hermanos, de Puerto Maldonado. Nos volvimos acá al pueblo de Mayapo. En este pueblo de Mayapo, hermanos, ya tenía, hermanos, 3 meses de embarazo, hermanos.
Ya tenía de nuevamente con su papá de mi hija. Tenía 3 meses de embarazo de nuevo, hermanos. Pero hermanos, yo me separé, hermanos, con él en 2012, hermanos. Aún no sabiendo que estaba embarazada. Aún no sabía, hermanos. Me separé, él se fue, hermanos, quedé en ese tiempo. Tengo una bendición, una casita, hermanos. Ahí me fui a vivir, hermanos. Yo no sentía que estaba mal, hermanos, así, hermanos. Entonces pasan los tiempos, comencé a engordar, hermanos. Y yo me puse a analizarme, hermanos, y dije que estaba embarazada, hermanos. Bueno, hermanos, cuando quedé así, hermanos, se enteró a los 5 meses que está embarazada. Él me sedujo con las palabras, hermanos. Cuál grande es ese astuto, hermanos. Y volvió, hermanos. Ya no te voy a maltratar así. Cuál cegada yo estaba en ese tiempo, hermanos. Volvió, hermanos. Comenzamos a convivir, hermanos. Comenzamos a convivir, pero aún eso embarazada también, hermanos, el maltrato seguía, hermanos. No bastaba, hermanos. Y cuando estaba en ese momento, hermanos, cuando tenía ya mi hija nacida 11 meses, hermanos, a mi hijita le da como un escalofrío, le da una convulsión pequeña y no sabía, pasará, dije, hermanos. Entonces no había una comprensión en esa relación, hermanos, y entonces él se fue de viaje, ya se fue, hermanos. Entonces, hermanos, en ese tiempo me quedé de nuevamente sola, madre soltera con mi hija. Porque mi hija, hermanos, hoy tiene 10 años, hermanos. Él sufre de convulsiones, hermanos. Pero aún eso, hermanos míos, aunque se fue el padre de mi hijo, pero todavía, hermanos, no llega el arrepentimiento, hermanos, de 2012 para arriba. No llega, por más que estaba pasando tantas cosas en mi vida, no llegaba ese arrepentimiento, amado hermano. Yo seguía en el mundo, hermano. Yo seguía haciendo las cosas de mi carne, obedeciendo a mi carne. No bastaba con las cosas que estaba pasando. Y hay igual, hermanos, con mi hija junto, hermano. Oh, bendito sea el Jehová, quien vive. Entonces, hermanos, en ese tiempo, amado hermano, cuando estaba ya con mi hija, hoy que tiene en vida, hermano, 10 añitos, hermano, seguí, hermano, en el camino del mundo, así agradando al mundo, hermano. Y cuando estaba ahí, hermano, llegó faltando para llegar a la cama del hospital, hermano. En ese tiempo, hermano, una hermana venía a decirme, en visión te vi así como estabas, me decía. 2 veces vino y yo no le hacía caso. Yo servía para criticar al evangelio, sirviendo desde niña. Olvidándome eso, hermano, yo criticaba y le decía, ¿a qué vienes, hermana, a decirme? Todavía que se aferre bien al Señor y que me venga a mí, yo decía así, hermano, de ella. Pero hoy en día nosotros no debemos ver al hombre sus errores. Gloria a Dios, aleluya. En ese tiempo cuando me dijo, hermanos, yo estaba trabajando en una vecina lavando su ropa. Y al otro siguiente día me dice, cocínamelo. Estoy cocinando, hermanos. De la nada empieza el dolor en mí, hermanos, en el vientre, hermanos. Pero antes de eso, hermanos, cuando yo estaba amaneciendo, chachando coca, hermanos, sentada, hay hasta 1:30, hermanos, sola, hermanos, sentada. Y hermanos, ha aparecido un animal que es hoy día no sapo. Apareció, hermanos, y me mira y salta por mis pies. Yo no lo tomé importancia, hermanos.
Yo seguía, hermanos. Y pasan una semana, hermano, en ese tiempo yo me acostaba, pero ya no podía dormir, hermanos, con luz apagada, hermanos. Yo ya dormía, hermanos, con luz prendida, porque ya tenía temor, mi cuerpo ya estaba preparando el Señor ya para yo reconciliarme con Él, servirle a Él. En ese tiempo había mal espíritu, un viejo que venía entre sueños a atormentarme, jalarme de los pies. Estaba alrededor de mí, me hablaba con unos dientes grandes, con unos cabellos que no puedo ni siquiera poder, hermanos míos. No puedo ni siquiera hablar como realmente como es, ¿no? Ese hombre me atormentaba 2 meses, hermanos. Me decía, sírveme a mí, me decía, pero yo le decía, vete de mí, le decía. Entonces, hermanos, cuando pasó eso, la hermanita me dijo de esa manera, pasó 2 semanas y comencé mi vientre a doler, hermanos, y como pues yo ya me enfermé y como otra vez dije, poco a poco ha caído, hermanos, sangrado de mí, hermanos, kilos y kilos, hermanos. En ese tiempo era en mes de marzo, porque, hermanos, en mes de marzo, mi cumpleaños llegaba el 17, hermanos. En ahí, hermanos, faltando una semana, me falta un zapato, ya tengo ropa, yo me voy a ir al disco me voy a irme a gozarme, dije, hermanos. Cuando ya la hermana me había dicho visión, hermano, pero yo no le hacía caso, hermanos. Ya Dios estaba mandando acá a su sierva y yo no le hacía caso, hermanos. Y ahí, hermanos, cuando yo preparaba para irme a fiesta, hermanos, yo decía, no, a mí misma, yo decía, me voy a ir a gozarme, yo decía. Hoy en día nuestro plan no es mi plan, es plan de Dios. De Él es, tú puedes pensar, mañana viajo. Tal vez el Señor te está diciendo, sí, mucho vas a viajar. Bendito sea el Jehová. Entonces, hermanos, en ese día, hermanos, cuando estoy cocinando, comienzo a sangrar, hermanos, bastante, hermanos, incontrolable. Ni la pastilla, ni los sueros no evitaron, hermanos, que parara ese sangrado, hermanos. No evitaron nada. Y de la posta, hermanos, me llevaron, en mes de marzo, me llevaron al hospital, hermanos. Cuando me llevaron, hermanos, no tiene nada, no sé por qué ese sangrado, decía. No entendían los médicos de qué venían los sangrados, hermanos. Me llevaron, me pusieron sueros. Y, hermanos, estaba 3-4 días hospitalizado. Ni aun eso, hermanos, cuando me dieron alta, me sané, me recuperé, estaba bien. Aún eso, hermanos, cuando me he recuperado a 25 de marzo, por ahí, hermanos, comencé de nuevamente, hermanos, a tomar licor, hermanos, sanándome. No había un arrepentimiento, hermanos. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, estoy así y llegamos en mes de abril. Cuando entra mes de abril, hermanos, al entrante, si me acuerdo, hermanos, el 5, el 6, por ahí, hermanos. Cuando estamos ahí, hermanos, de nuevo comienza el sangrado, pero ya con más fuerza, amado hermano. Bendito sea el Señor. En ese comienza el sangrado más con fuerza, hermanos. De nuevamente me llevaron al hospital, hermanos, pero ya muy grave, hermanos. Me llevaron muy grave. Estaba internada en el hospital 2 días en la posta de Yuchegua. En ahí, hermanos, estaba 2 días. Y en ahí lo que se presenta, a la 1 de la mañana se presenta un niño de 8 a 9 años, sin polo, así de frío, hermanos, y un cuadro que venía con el rostro de Ave María.
Y agarraba ese anciano que me perseguía, que me atormentaba, agarraba ese cuadro, me decía, para que te sanes rápido, clama a ella y vas a salir más rápido de esta cama, me decía. Pero el niño me decía, no clames, ese cuadro no tiene poder, me decía. Y yo hablaba, hermanos, así despierta. No te hablo de una visión, no te hablo de un sueño. Yo te hablo de la realidad que yo estaba hablando. Porque el mortandad, el enemigo, el diablo, ya estaba queriéndome ganar mi carne. Pero no era en los planes del Dios así. Porque Él no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Ese niño me decía, no clames, en tu mente diga, papá, sáname, diga nomás tú, me hablaba. Le decía, déjenme tranquila, déjenme, ya no me fastidien. Yo le decía, ya duérmete, ya me decía el niño. Pero el anciano me decía, ya no vas a amanecer pero muerta. Tu sangre está terminando, me decía, me atormentaba. Pero mi corazón solo Dios conocía, me decía, mi sierva va a servirme, ella va a estar en mi camino. Dios me estaba limpiándome y yo no entendía lo que estaba pasando con la corrección de Dios en mi vida, hermanos. Aún así amanecí, hermanos, y seguía los coágulos, hermanos, y me llevaron a San Francisco. En San Francisco, hermanos, yo estaba, hermanos, hospitalizado 7 días, hermanos. En ahí, hermanos, cuando yo estaba ya gravemente, hermanos, aún así el sangrado paraba un poquito, de ahí venía, hermanos, como un chorro de agua, hermanos, trozos y trozos del sangrado. En ese, hermanos, cuando llegué, porque las venas, como era en marzo que me habían llevado el primero, en el segundo las venas estaban maltratados, hermanos. Entonces me comenzaron a poner por los pies. El suero me entraba por los pies todo, hermanos, en esa cama de hospital. Y pasaban así, hermanos, días, hermanos. De ahí dijeron, ya le hemos llevado a hacer limpieza a la señora, pero no hay nada. Al segundo, hermanos, de 3 días así, me llevaron, hermanos, en un cuarto pequeño. En ese cuarto pequeño, hermanos, el doctor vino y me dijo, le dijo a los, gloria a Dios, aleluya, le dijo a las enfermeras, le digo, preparen para que entre a la sala la señora. A ver, vamos a medirle su hemoglobina, ¿cómo está? Le dice. Pero hermanos, yo ya no tenía vida, en ese rato yo ya no tenía vida. Y yo no sabía, hermanos, mi mente estaba despierta, pero mi carne ya no se movía, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Llevan y vienen, dicen, tiene 3,800 de hemoglobina, ya no tiene sangre. Entonces mis oídos, amado hermano, hermana, tú que me estás oyendo en esta hora, hermano, en esa hora, le dice, el hemoglobina cuando llega, hermano, le dice, su sangre está terminando. Entonces llamen su familia, porque ya no tiene más vida. Va a dejar de existir, dice el hombre, el doctor. Pero doctor de los doctores no decía eso, amado hermano. No decía eso, hermano. Aún cuando dijo, entonces llamaron a mi lado a mi familia. Dijeron a mi madre, yo estoy escuchando, hermano. Pero ya mi cuerpo, mi cara, todo mi ser ya no se movía, hermano. En ese rato, hermano, cuando llamó a mi madre, le dijo, no señora, ven, tu hija ya está en agonía. Entonces, hermano, cuando dijo en agonía, dije, me voy a morir. Doctor, yo no estoy muerta, yo estoy viva, mírame, yo estoy viva. Trataba de mover mis manos, trataba de mover mis pies, pero yo no podía moverlos. Pero estaba consciente de lo que estoy escuchando, de lo que ellos están hablando, yo escuchaba. De ahí dijeron,
Eran las 7:30, tantos hermanos. Y decía, ¿por qué no hay luz en este cuarto? Porque Dios lo hizo que no habría fluido en este cuarto. Porque todo estaba perfecto. De lo que estaba perfecto no había fluido en ese cuarto donde el doctor atiende. En ese lugar todavía. ¿Cómo es Dios? Y le dijeron, traigan lámparas para mi vuelta. Traigan lámparas y para atender a la señora. Y yo estaba de mi sangrado, hermanos, con unas gasas puesto en mi dentro, hermana, para que detenga el sangrado. Entonces lo mandaron a las enfermeras. Hasta eso vino un niño, ese niño que me estaba hablándome, ya pero puesta su ropa vino y me dice, ya te encuentro acá. Yo te hablé allá, cuando estabas en la cama, en la camilla abajo, te hablé. Ahora te encuentro acá, me dice. ¿Te hablé o no? Agradece a Dios, te dije o no te acuerdas, me decía. Yo hablé largo rato, hermanos. Yo hablé largo rato. Pero me decía, yo estoy acá. ¿Qué haces en esta cama? Me decía. Me enfermé de nuevo. Dice, lo estaba contestando, hablando. Pero mi mente hablaba con él, amado hermano. Y de ahí le dije, bueno, pide perdón y serás sanado, me dice ese niño, hermano. Y yo dije, pero ¿cómo voy a pedir perdón? No puedo rodearme. Dice, estoy en agonía, le digo. Tú no estás en agonía. Es la corrección de mi padre, me dice. Es la corrección de mi padre. Su mano ha llegado sobre ti, me dice. Porque Él te había escogido del vientre de tu madre y tú has desobedecido. Y tú has visto tantas cosas, has pasado y no despertabas de ese sueño profundo que tenías, me decía. Ella decía, llegó a mi mente, hermanos, que mi hija también, hermanos, estaba ahí, abandonado, aunque en familia. Oh, bendito Jehová. El niño me decía, pide perdón a mi padre. Y hermano, yo dije, Señor, hijo de Abraham, perdona todas mis culpas. Hoy me reconcilio ante ti, Señor, le dije. Y yo dice, hermano, con estas manos rascaba la pared y le decía, perdóname, Señor. Si todavía merezco tu perdón, Señor, perdóname. Tantas veces yo te he hecho llorar, no sé de dónde venían palabras, amado hermano. No sé de dónde venían las fuerzas, esas palabras, Señor. Y yo le decía, Señor, por mi hija, dame una oportunidad más, Señor. ¿Quién lo va a cuidar? Es una niña especial, es una niña muy difícil de cuidar. Yo ya te hice llorar, yo ya te hice muchas cosas. Yo sé, no merezco tu perdón, le dije al Señor. Dile, yo con estas manos rascaba la pared. Rascaba así con fuerza y yo decía, perdóname, Señor, perdóname, le decía. Vino en texto en mi boca. Y yo no podía hablar, hermano, se detenía en mi garganta. Yo quería hablar, no podía, dice hermanos. Pero con fuerza, hermanos, vino, hermanos. Clama a mí, yo te responderé, me decía, hermano. Y cuando, hermano, me comenzó a hablarme, hermanos, me decía, si yo vuelvo al mundo, hermano, si yo vuelvo a este mundo que no te agrada, córtame la vida, Señor. Solo dame una oportunidad, Señor. Solo dame una oportunidad, Señor. Si yo salgo de tu camino, córtame la vida, le prometí en esa cama del hospital. Bien, amado hermano.
Hoy te hablo este testimonio, hermano. Ojalá tú que me estás escuchando, tú que estás ahí en esta hora, amado hermano, te aliento. No es fácil, desde que salimos del vientre de nuestras madres, no es fácil la vida. Continuar escalando peldaños es muy difícil, pero sigamos adelante. Yo te aliento en el amor del Señor. Así han pasado en mi vida, hermano, hermana, muchas cosas. Y de repente, amado hermano, cuando dije, perdóname, le dije al Señor, me reconcilié en esa cama del hospital, hermano, con el Señor. Entonces el niño se fue y me dijo, ya mi Padre te perdonó, tus pecados están perdonados, me dijo. Entonces, amado hermano, cuando se fue ese niño, había pasado 3 a 4 minutos, pero yo estaba hablando de largo con él. Entonces cuando llegaron, hermanos, el doctor decía, ¿qué ha pasado acá? La señora me dice, doctor, ella no hablaba, ya no va a entrar a la sala de operación, hay que llevarle al reposo. Cuando me llevaron, hermana, yo estaba con 3,800 de hemoglobina, pero cuando me llevaron a mi lugar, hermano, para poder descansar, hermano, vino a las 2 de la mañana un señor que sacaba también sangre, hermanos. Me sacaron y llegan a las 6, dice, es un milagro de Dios que ella noche a la mañana haya subido su sangre a 6 de hemoglobina. Bendito sea el Señor, hermano. Dios es grande, Dios es poderoso. Para el hombre puede ser lo imposible, no puede hacer, para Él puede ser todo negativo para nosotros, pero para Dios de los ejércitos, dueño de nuestras vidas, para Él nada es imposible, amado hermano. Solo tienes que creer, solo tenemos que confiar en Él. Cada día, hermano, cada día, hermana, confiemos en Él. Si estás pasando en tu vida cualquier dificultad, hermana, confía en Él y Él nos dará, hermano, la recompensa. Si no tienes recompensa en esta tierra, hermano, allá en el cielo nos gozaremos con ropas blancas, corona de oro, hermanos. Estaremos en esas calles de oro, amado hermano. En esta vida sufriremos, pasaremos muchas cosas. A veces esta carne permitimos que ellos mismos sufran así como sufren, por no confiar en el Señor, por no dar nuestra carne al Señor, por no mandar esta carne. Aleluya, bendito Jesús. Hoy en día, amado hermano, gracias al Señor sea, bendito sea el Señor. Hoy en día, hermano, cuando salí del hospital ya recuperada, todos, hermanos, porque dice una palabra, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Acá en esta tierra verán lo que yo voy a hacer. Voy a hacer como para la gente que se sorprenda. Lo imposible, Él lo hace lo posible. Él ha revivido a los muertos. Él ha sanado muchos enfermos. Él ha sanado al ciego. Que no ha hecho en la vida, y con nosotros que tenemos nuestras dolencias es poco delante del Señor. Pero hoy en día el Señor me ha bendecido por el ayuno, por el trabajo en Él, por las cosas que hice en el Señor, maravillosas obras. El Señor hoy en día me bendijo con un esposo maravilloso, un esposo que viene de Dios, mi idóneo. Hasta me llegué a casar porque yo decía, ya nunca me casaré, ya a mí me desprecian, yo seré despreciada porque así me abandonan. Decía, hermano, a mí quién me va a querer con una hija que tengo de esta manera, nadie me va a querer, decía, pero no era el propósito del Señor conmigo. Y me dio un idóneo, hermanos, un idóneo que un día, hermanos, sirvo. Hermanos, voy para 4 años casado, hermano, con mi esposo Ronald Coronado, hermanos. Yo agradezco al Señor grandemente, hermanos, por mi joya que tengo, hermano, por mi hijita, hermanos. Gracias al Señor. El Señor hace muchas cosas. El Señor hace grandes cosas. Lo que tú no te imaginas, hermano, Él lo hace, hermanos. Él es grande, poderoso, majestuoso.
Hermanos, la debilidad le convierte en fuerzas, en aliento de vida, nos levanta, nos esfuerza. Aunque pasan muchas cosas en nuestras vidas, hermanos, Él los convierte en gozo. Aleluya, bendito Señor. Agradezco a mi Padre Celestial, agradezco a Él por la felicidad hoy en día que tengo, amado hermano. Gracias le doy por su confianza en mí, porque Él me hizo, porque Él dice en su palabra, yo los escogí, no ustedes. Si ustedes me escogieran, me botaran a un costado, dice, porque Él nos escogió, no nosotros, hermanos. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Eso ha sido mi testimonio, hermanos. Bueno, hermanos, gracias. Hasta acá ha sido mi testimonio, hermanos. Ojalá sea una gran bendición para cada uno de ustedes. Y siempre sigamos en el Evangelio, sigamos con la mirada en Cristo Jesús. Él es nuestro Padre Celestial quien nos guía cada día, hermanos. Amén, gloria a Dios. Les agradezco, le agradezco a Dios por este medio que Él ha permitido, ¿no? Al Espíritu Santo, quien está, ¿no?, obrando en mi vida y que siga obrando en cada uno de ustedes también, hermanos. Sigamos adelante, hermanos, esforcémonos en nuestro Padre Celestial, seguir escalando peldaños, hermanos. No te sientas triste, ni agobiado, ni caído, hermanos. Sigamos adelante, hermanos. Levantémonos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.